Entonces, estamos listos para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar con esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 8 y nos corresponden desarrollar versículos 12 y 13. Romanos 8, 12 y 13. El título de este mensaje es Mortificando el pecado por el Espíritu. Una vez más, pasaje bíblico, Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Título del mensaje, Mortificando el pecado por el Espíritu. Mortificando el pecado por el Espíritu. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Muy bien. Romanos 8, 12, 13. Dice así. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a orar por esta palabra. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias porque nos permites este tiempo para exponer tu palabra. Señor, en tu palabra hay sabiduría. Tu palabra, Señor, es inerrante. Tu palabra, Señor, es fiel. Por ello, Señor, te pedimos que este sea un tiempo, Señor, en el cual podamos recibir con atención, recibir con toda disposición tu mensaje, Señor. Lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, en tu palabra, Señor, hay edificación. En tu palabra, Señor, hay exhortación. Tu palabra también trae consuelo, Señor, a nuestra vida. Por ello, Señor, te pedimos corazones dispuestos. Y, Señor, te pido que pueda compartir, Señor, el mensaje que tú has dejado, Señor, con toda reverencia y con todo temor, porque es tu palabra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces continuamos con esta carta y el capítulo 8. Vamos a hacer una breve introducción antes de ingresar al texto que vamos a desarrollar. Recuerda, Romanos 8, 2 y 13. Una breve introducción. ¿Qué es lo que nos hace diferentes del mundo de pecadores? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Bueno, lo que nos hace diferente es que nosotros, cuando pecamos, nos arrepentimos de nuestro pecado. ¿Qué quiere decir ello? Que el cristiano también peca, pero ¿cuál es la diferencia con las personas del mundo? Que el cristiano se arrepiente, que el cristiano rechaza el pecado, aunque peca, rechaza el pecado y se arrepiente y busca con atención, con disposición, mortificar el pecado. ¿Sí? En su prefacio, La mortificación del pecado, este es un libro de John Owen, muy interesante, dice lo siguiente: espero que la mortificación y la santidad sean promovidas en mi corazón y en el corazón y en la vida de los demás para la gloria de Dios. Y que de esta manera el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pueda ser enaltecido en todas las cosas. ¿Para qué tú mortificas el pecado? Para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Bueno, mientras que muchos cristianos suponen que su crecimiento espiritual es medido en algún tipo de tabla de crecimiento celestial,
Es muy importante enfatizar que nosotros crecemos en la medida que nos convencemos más y más de la santidad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos crecer? En la medida que somos expuestos a la palabra y nos convencemos más y más de la santidad de Dios, el alto, el inmenso estándar de Dios en su santidad. ¿Correcto? Así que cuando vemos ello, la santidad de Dios, vamos mortificando el pecado y viviendo conforme a la palabra de Dios, es decir, en obediencia, y lo hacemos para su gloria. Ahora, una de las situaciones que pone a pensar al creyente es cómo luchar con el pecado. ¿Cómo luchamos con el pecado? ¿No? Esa es una gran pregunta. El creyente verdadero, estoy hablando de creyentes genuinos, el creyente verdadero se da cuenta ¿de qué? De que el pecado es una plaga horrorosa, que el pecado es algo supremamente inmundo, que es algo detestable. Por supuesto, Dios aborrece el pecado. Mira, en la medida que el creyente se da cuenta de que el pecado es algo completamente horroroso, es una plaga, es algo completamente inmundo, es algo detestable, y obviamente va teniendo presente que Dios aborrece el pecado, pues se va a hacer esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo mortificar el pecado? ¿Cómo hacer morir esas obras de la carne? ¿Qué debo hacer? Bueno, espero que este tiempo sea un tiempo de mucha atención, siempre cuando es expuesta la palabra, independientemente del tema. Debemos poner toda nuestra atención, nuestros 5 sentidos a la palabra. El apóstol Pablo, precisamente en este pasaje que tenemos, Romanos 8, 12 al 13, hace una exposición muy preciosa para entregarnos esa información, para comprender cómo es esa lucha de mortificación del pecado. Ahí, en esos 2 versículos, hay algo muy precioso allí. Por eso nos hemos detenido en estos 2 versículos. Pero antes de poder avanzar en esos 2 versículos, recordemos algo de lo que se ha hablado en los primeros 11, porque nos genera todo una continuidad. ¿Qué hemos visto en los primeros 11 versículos? Es decir, Romanos 8 del 1 al 11. Los hemos resumido en 5 puntos. 5 puntos. Bueno, primero, que los creyentes ya no se encuentran bajo la condenación. Que los creyentes ya no se encuentran bajo condenación. Y esto es sumamente vital. Si estamos en Cristo, si estamos en el Señor, estamos seguros. Estamos seguros. ¿Quieres tener seguridad? Debemos estar en Cristo. Segundo punto, que los creyentes han sido liberados de la ley, del pecado y de la muerte. Que los creyentes hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Por la obra perfecta de Cristo. Tercer punto, estamos haciendo un resumen, que los creyentes ya no están bajo el dominio del pecado, ya no viven para el pecado, ahora viven para Cristo. Cuarto punto, que los creyentes ahora andan por el Espíritu, ¿sí? Ahora andan por el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo mora en su vida. Quinto punto, que los creyentes tienen sus mentes ocupadas en las cosas de Dios y tienen vida y paz por medio del Espíritu. Y tienen vida y paz por medio del Espíritu. Todo esto es muy importante analizarlo en una continuidad y en el contexto para poder mirar las palabras del apóstol Pablo en los versículos 12 y 13.
Así que vayamos ahora sí a Romanos 8:12. Romanos 8:12. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El apóstol Pablo les dice, así que, hermanos, los está tratando con esa afinidad. ¿A quién? A los que están recibiendo la carta en Roma. Les está diciendo hermanos, es decir, allí hay un lazo de unidad. ¿Por medio de qué? De Cristo. Un lazo de unidad por medio de Cristo. Y les dice allí el apóstol Pablo que ellos no son deudores, es decir, no le deben absolutamente nada a la carne. Más bien lo que tienen que hacer es mortificar, hacer morir las obras de la carne. No se le debe absolutamente nada a la carne. Miremos lo siguiente, una persona que vive para la carne tiene sus pensamientos, sus deseos, sus palabras, sus acciones para satisfacer sus propios principios. Esto lo abordamos hace 8 días, ¿no? Recordemos, una persona que vive para la carne tiene sus pensamientos, sus deseos, sus palabras, sus acciones para satisfacer sus propios deseos, sin importarle lo demás. Esa persona vive para su yo y es esclava de sí mismo y del mundo. El apóstol Pablo le expresa allí a los hermanos de Roma que entonces ellos no tienen por qué vivir en el desorden. Una vida dada a los placeres de la época y en este caso a los placeres del mundo. No tienen por qué vivir así porque ellos están en Cristo. Un hijo de Dios no puede vivir para la carne porque si no, no es hijo de Dios. Miremos este pasaje, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3, el apóstol Pedro está dejando en claro que un creyente no puede vivir para la carne. Esto es muy importante que quede claro. Un creyente genuino no puede vivir para la carne, porque estamos expuestos tanto en el tiempo que escribe el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, como en estos tiempos expuestos a personas que dicen ser creyentes y no lo son. Bueno, entonces, en este pasaje el apóstol Pedro deja claro que un creyente no puede vivir para la carne. Debe estar conforme a la obediencia en Dios, ya que ha cambiado su naturaleza. Antes vivía para sus deseos y el mundo, pero ahora esa persona ha sido transformada y vive para Dios. Y el pasaje nos muestra las características de esos deseos carnales, ¿no? Dice ahí: lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahí está plasmado algunas características de esos deseos y acciones de la carne. Porque recuerda, no solamente son deseos, no solamente son pensamientos, sino que ya es el desarrollo, acciones de la carne. Alguien podría decir lo siguiente, viendo este pasaje del apóstol Pedro,
Podría decir, miren, yo no era borracho, yo no andaba en lascivias. Cuando una persona piensa así, esa persona se cree buena. Esa persona cree que Dios la debe salvar por sus buenas obras. Pero esa persona no se ha dado cuenta que todo lo que sea pecado es aborrecimiento para Dios. ¿Sí ves? Cuando ven el texto que acabamos de leer, borracheras, orgías, lascivias, abominables, idolatrías, dice, no, yo no, es que ni siquiera en el mundo yo era así. Ahí comienza un gran problema para esa persona, porque se cree buena, se cree merecedora de su salvación. Por eso es que muchas personas andan así, porque a pesar de no tener esos pecados, tienen otros pecados a su alrededor que son dominados por la carne, porque todavía viven para la carne. Sigamos avanzando. El solo hecho de pensar mal de alguien, debemos recordar que ya es pecado. ¿Sí? Ampliemos el panorama, porque las personas vuelven y dicen, no soy borracho, no ando en adulterios, no ando en fornicaciones, no tengo idolatrías así. Mira, el solo hecho de que hables mal de una persona ya es pecado, ya lo es. Por ejemplo, el hombre etiqueta las mentiras como pequeñas, blancas o inofensivas. Muchas veces se escucha por parte de un gran número de personas, es que esta mentira es inofensiva porque no le hace daño a nadie. Entonces, al no hacerle daño a nadie es inofensiva. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Pero debemos recordar que toda mentira es pecado. Toda mentira es pecado. Y esa persona que piensa así debería estar analizando seriamente para clamar por Cristo en arrepentimiento y fe, arrepentirse de su pecado, porque ha estratificado los pecados. No se ha dado cuenta de ese círculo que le persigue. Entonces, no le debemos nada a la carne, por tal razón debemos vivir es en el Espíritu, lo que nos está diciendo allí el apóstol Pablo. Bueno, pasemos al versículo 13. Versículo 13, Romanos 8:13. Dice así, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si una persona se empeña a vivir en la carne creyendo que es de Cristo, está completamente equivocada. Aquella persona que sigue empeñada en vivir en la carne y pensando que es de Cristo, está equivocada. Y esto es un mensaje de alerta para ese corazón. Por ejemplo, un gran número de personas que dicen ser cristianas y no muestran evidencias de la presencia, del poder y del fruto del Espíritu Santo. Esa persona está engañada, porque no muestra esas evidencias de la presencia, del poder y del fruto del Espíritu Santo. Un creyente se evidencia, una de las marcas es eso, el fruto del Espíritu, la presencia del Espíritu, el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para mortificar las obras de la carne. Sigamos con más ejemplos. Si una persona no muestra arrepentimiento de su pecado y dice ser cristiana, realmente no está en Cristo. ¿Sí? La persona podría decirle a todos, vociferar, dar grandes voces, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Pero si no se arrepiente de su pecado, está engañada.
Está completamente engañada. Bueno, este pasaje, Romanos 8:13, también nos permite evidenciar tres cosas muy importantes. Vamos a hacer enumeración de varios puntos. No quiero que te confundas. Entonces, estos tres primeros puntos nos hacen referencia a que un cristiano no es perfecto. Primer punto. Un cristiano no es perfecto. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Un cristiano no es perfecto. Quiere decir que peca. Pero el cristiano está luchando con su pecado. Dos, que el camino de la santificación es progresivo. El camino de la santificación es progresivo. Y tres, como ya lo afirmamos anteriormente, el cristiano lucha con el pecado. ¿Sí ves? Entonces, este pasaje, este versículo nos permite evidenciar estos tres puntos. El cristiano peca, pero el cristiano lucha con su pecado. ¿Sí ves? Ahí está la diferencia. Peca, lucha con su pecado, y en la medida que va ganando la batalla, va en santificación progresiva. Santificación progresiva. También el pasaje, esto es claro, tenerlo también presente, el pasaje no nos dice que debemos ser pasivos y dejar que Dios actúe en nuestra santificación progresiva. ¿Sí? Entonces uno podría decir, listo, yo me quedo quietico y espero que Dios obre progresivamente en esa santificación y yo vaya ganando la guerra con el pecado. No. Pero también es importante recordar que en nuestras fuerzas vamos a perder la batalla. Una vez más te repito para que esto no genere confusión. El pasaje no nos está diciendo que nosotros debemos quedarnos quietos. Voy a esperar que Dios me santifique progresivamente. No, no está diciendo eso. Pero vale la pena recordar que si nosotros batallamos en nuestras propias fuerzas, no avanzaremos. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué debo hacer para batallar por el pecado? Bueno, vamos a mirar estos puntos aplicativos. Puntos ya aplicativos. Y son varios para que lo tengas presente. Varios puntos aplicativos. ¿Qué debemos hacer para batallar con el pecado? Primero, debemos comprender claramente que la salvación es de Dios. No es un 50-50, 80-20, no, nada de eso. Que la salvación claramente es de Dios, desde el principio hasta el fin. Salmos capítulo 3, versículo 8. Salmos capítulo 3, versículo 8 nos dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué quiere decir ello? Que la salvación proviene de Dios. Esto es muy importante para iniciar una batalla contra el pecado. ¿Qué nos dice la Escritura? Que por gracia somos salvos. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Cristo murió por el pecador. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Cristo murió por su pueblo. ¿Sí? Es por gracia que somos salvos. Eso se debe comprender claramente. A veces las personas dicen, no, ayúdate que yo te ayudaré. Ese dicho popular. Qué enfoque tan inadecuado. La salvación proviene completamente de Dios y es por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 nos hace referencia de ello, como lo leímos en Salmos 3, 8. Bueno, segundo punto, debemos conocer, confiar, pensar y actuar según nuestra nueva identidad, que es estar en Cristo. Una vez más, debemos conocer,
confiar, pensar, actuar según nuestra nueva identidad, que es estar en Cristo. Es estar en Cristo. Debemos conocer al Señor. Debemos confiar en sus promesas. Debemos pensar la palabra de Dios y accionar esa palabra de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mira lo que dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mira qué hermoso, ¿no? Ahora que hemos sido libertados ¿de qué? Del pecado. ¿Gracias a qué? A la obra perfecta de Cristo en la cruz. Ahora somos hechos hijos de Dios. Y ahora, ¿a qué estamos enfocados? ¿Cuál es nuestro enfoque? El Señor. Y como es el Señor nuestro enfoque, ¿cuál es el objetivo? La santificación. Lo que hablamos anteriormente, estamos dando respaldo de lo que hablamos anteriormente. ¿Sí? Si yo estoy en Cristo, ¿cuál es mi objetivo ahora? La santificación. ¿Y la santificación para qué? Para darle la gloria a Dios. Eso es. Pero si tú sigues enfocado en las cosas del mundo, debe ser que algo no has entendido o debe ser que el Espíritu Santo no está en tu vida. Debes entonces reforzar ¿qué? Debes reforzar entonces el conocer a Cristo. Debes reforzar el ¿qué? El confiar en Cristo para poder pensar y actuar según la nueva identidad. Tercer punto, que es por medio del Espíritu Santo que los hijos de Dios debemos hacer morir las obras vergonzosas de la carne. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros debemos hacer morir las obras vergonzosas de la carne. Para ello vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, digamos lo siguiente de este pasaje. El pasaje no está hablando de que la salvación se pierde, ¿no? No está hablando de eso, ya que sabemos que la obra es de Cristo. La obra es de Cristo. ¿Qué nos muestra el pasaje allí? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? El pasaje nos está mostrando es que nosotros somos responsables en nuestra obediencia para crecer en la santificación progresiva. Una vez más, ¿qué nos muestra ahí ese pasaje? Por ejemplo, el versículo 12, que nosotros somos responsables en nuestra obediencia para poder crecer en la santificación progresiva. La actitud del creyente es de reverencia y un temor saludable de no ofender a Dios. Esa es la actitud del creyente, reverencia y un temor saludable de no ofender a Dios. Ahora, tenemos que enfatizar en nuestra responsabilidad y eso es lo que nos vamos a concentrar. Más puntos aplicativos, pero enfocados en nuestra responsabilidad, lo que tenemos que hacer. Porque ya vimos ahí a través de Filipenses, ¿no es cierto?, que hay una responsabilidad, pero es Dios quien produce el querer como el hacer. ¿Sí ves? Es Dios quien hace que nosotros podamos actuar. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros ganamos la batalla. No es en nuestra carne, no, es por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos a mortificar las obras de la carne. Pero también se nos está hablando de nuestra responsabilidad. Y entonces vamos a enfatizar puntos aplicativos ahora de nuestra responsabilidad, algo en lo cual debemos actuar de inmediato, algo en lo cual debemos hacer ya. Bueno, entonces,
Vamos a enfatizar en ello. El primer punto para caminar bajo mi responsabilidad y trabajar en la mortificación del pecado. El primer punto. Por eso te decía, son como varios lineamientos de cada tema. Hemos sacado varios puntos, pero ahora viene mi responsabilidad, lo que yo debo actuar de inmediato. El primero es reconocer la presencia del pecado en nuestra carne. Hay que reconocerlo. Reconocer la presencia del pecado en nuestra carne. Hay que reconocerlo. Las malas enseñanzas que nos han traído, que si uno es cristiano ya no peca más o peca por allá de vez en cuando. Malas enseñanzas. Que uno ya no vuelve a pecar o peca de vez en cuando. Una mala enseñanza. Eso no es lo que dice la Biblia. Más bien lo que debemos hacer es reconocer que ha quedado un remanente de pecado y batallar con el pecado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que reconocer, que ha quedado un remanente de pecado y debemos que batallar, luchar con el pecado. Mira lo que dice la Biblia con respecto a el tema del pecado. He tomado el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, donde Salomón está dedicando el templo a nuestro Señor. Ahí está esas palabras. Primera de Reyes 8, 46 dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Quiero enfatizar la primera parte de ese pasaje. Si pecaren contra ti, dice ahí, porque no hay hombre que no peque. Mira, lo dice las Escrituras. Todos los seres humanos pecamos. Recuerda la introducción, ¿no? ¿Qué nos diferencia de una persona del mundo? ¿Es que el del mundo peca? Sí. ¿Y el cristiano peca? También. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el cristiano se arrepiente, que el cristiano le duele el pecado, que el cristiano confiesa su pecado y que el cristiano batalla el pecado. Esa es la diferencia. Debemos tenerlo claro para poder crecer en santificación progresiva. Una vez más, porque quiero ser reiterativo en esto. ¿El creyente peca? Sí, pero tiene una gran diferencia con la persona del mundo, gran diferencia. Es que el cristiano se arrepiente, es que el cristiano confiesa su pecado, es que el cristiano lucha porque tiene al Espíritu Santo. El del mundo, ¿sabes qué? Ni se da cuenta que ha pecado, porque todo le parece igual y vive de acuerdo a sus propios razonamientos. Ten presente, hablamos de las obras de la carne, ¿no? Entonces, sus pensamientos, sus deseos, sus motivaciones, sus palabras, sus acciones, todas son obras de la carne. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos viendo a través de la palabra que no hay hombre que no peque, no hay hombre que no peque. Entonces, la exhortación es a luchar. Una persona que se complace en su pecado y no está batallando, no se da cuenta de su pecado, entonces ¿qué? No es creyente. No es creyente. ¿Por qué? Porque no batalla su pecado, porque no lucha, entonces no es creyente esa persona. Segundo punto. Debemos tener siempre una actitud para que las Escrituras hagan una radiografía de nuestro caminar. Segundo punto. Debemos tener siempre una actitud para que las Escrituras hagan una radiografía de nuestro caminar. ¿Sí? Exponernos a las Escrituras. Salmos 139, 23, 24. Salmos 139, 23, 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mira,
Muchas personas dicen ser cristianas y no han leído la Biblia ni siquiera una sola vez. Ni siquiera una sola vez y dicen ser cristianas. Aquí la palabra nos está diciendo por medio del salmista que el salmista está pidiendo que prueba. Y dice, y ve si hay en mi camino perversidad, pecado, y guíame. Debemos exponernos a las Escrituras, porque siempre que abrimos las Escrituras, siempre nos estará recordando cosas que debemos hacer para cambiar. Y van a quedar solamente en nuestra mente, eso es peligroso. Porque si bajan a nuestro corazón, eso es productivo. Porque vamos a tomar medidas. Vamos a tomar medidas. Por ejemplo, no seas ligero al hablar. Tú te expones a la Escritura y lees Santiago de lo que es el dominar la lengua. Tú lees ahí y resulta que al otro día sigues con esa lengua indomable. ¿Qué pasa? Pregunta, ¿será que está el Espíritu? ¿Te gusta, te encanta el chisme? ¿Ves de la prudencia que hay que hacer al hablar? Y al otro día continúas y continúas con el chisme. No pasa nada. Bueno, tenemos que exponernos con las Escrituras, que las Escrituras nos estén haciendo esa radiografía, vernos allí reflejado, confesar nuestro pecado y empezar a luchar por el poder del Espíritu Santo, porque no es en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas al otro día nos desbocamos. ¿Sí? Bueno. Tercer punto, va muy relacionado con el segundo. El segundo es la radiografía que hace la palabra de nuestro caminar. Ese es el segundo punto. El tercero tiene que ver con meditar precisamente la palabra, meditar en la palabra, porque yo tengo que leer la Escritura y meditar en ella, meditar. Me expongo ante ella y después medito en lo que he leído, en lo que he estudiado. Y recuerdo también lo que dice Salmos 119:11. Salmos 119:11 dice, Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? ¿Qué incluye esa meditación de la palabra? Incluye también memorización de la palabra, porque dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Es como si nos estuviera diciendo, en mi corazón he guardado tu palabra. ¿Y cómo la voy a guardar si no la leo? ¿Cómo voy a guardarla si no la memorizo? ¿Cómo voy a guardarla si no la medito? ¿Cómo voy a hacerlo? Entonces dice ahí el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la medida en que somos expuestos a la palabra, en la medida en que la palabra nos muestra esa radiografía de lo que estamos viviendo, por supuesto, nos vamos alejando, vamos batallando, porque tenemos al Espíritu Santo. Bueno. Pasemos ahora al punto número 4. El punto número 4 nos habla es de la oración, orar. Muy importante la oración. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Dice la Escritura, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En la oración, nuestro corazón descansa, confía y se fortalece en Dios. Cuando nosotros estamos orando, nuestro corazón descansa porque estamos presentándonos delante de Dios y le confesamos nuestros pecados. Ahí obtenemos descanso, pero también nuestro corazón está confiado. ¿Por qué? Porque Él nos está escuchando y como Él nos está escuchando, nuestro corazón se fortalece en Él. Mira, lamentablemente muchas personas no equilibran muy bien esto. Es decir, de pronto leen mucho la palabra y casi no oran. O de pronto oran y no leen la palabra.
Tenemos que hacerlo en conjunto. ¿Por qué? Porque para poder orar correctamente debemos conocer la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, vamos a orar incorrectamente. Por eso los discípulos le dijeron a nuestro Señor: Maestro, enséñanos a orar. ¿Sí? Enséñanos a orar. Por eso debemos conocer la palabra de Dios para poder orar correctamente, para que nuestros deseos ilícitos no se vayan en la oración. No se vayan en la oración esos deseos ilícitos, porque no van conforme a la palabra. Por eso Santiago nos advierte: pedís, pero pedís mal, porque esos deseos ilícitos no son conforme a la palabra de Dios. Así que recuerda, en nuestra oración, nuestro corazón descansa, confía y se fortalece en Dios. Descansa, confía y se fortalece en Dios. Y no olvides que la oración es muy importante porque allí exaltamos a Dios, le damos toda la gloria, confesamos nuestros pecados y le pedimos al Señor que nos guíe y nos guarde de todo mal. En la oración confesamos nuestros pecados. Bueno, quinto punto. Y es la obediencia a la palabra. Porque sabemos que hay que meditar en la palabra. Sabemos que debemos exponernos, pero si no la obedecemos, uno podría decir: sí, yo estoy meditando en ella, si me expongo que la palabra haga una radiografía en mi vida, pero si no la obedecemos, miremos qué nos dice Juan 14:15. Juan 14:15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Una persona que está en Cristo tiene el deseo firme, la determinación y la disciplina para rechazar el pecado. Así es, si la persona está en Cristo, tiene el deseo firme, la determinación y la disciplina para rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque ve en la palabra lo que es el pecado y se aparta. La palabra nos dice que el que confiesa el pecado y se aparta, ¿qué obtiene? Misericordia. ¿Ves? El que confiesa el pecado y se aparta, ¿qué sucede? Obtiene misericordia. Una persona que está en Cristo sabe claramente que el pecado desagrada a Dios. Una persona que está en Cristo sabe que no es en sus fuerzas, es en el poder de Dios que puede batallar. Una persona que está en Cristo sabe que es responsable de leer, de estudiar, de orar la Biblia. Mira, ¿sí ves? Mira la responsabilidad. Quiero repetirte esto. Una persona que está en Cristo sabe claramente que el pecado desagrada a Dios. Lo sabe claramente. Una persona que está en Cristo sabe que no es en su fuerza, sino que es en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Sabe que no es en sus fuerzas. En su fuerza siempre va a estar en ese círculo vicioso. Una persona que está en Cristo sabe que es responsable de leer, de estudiar, de orar la palabra de Dios. Eso lo sabe, que es responsable de ello. La pregunta es: ¿qué estás esperando para mortificar la carne? ¿Quieres seguir con una vida sin fruto? Mira, porque la palabra nos da las herramientas, la palabra nos da los lineamientos. ¿Qué estamos esperando? ¿O será que algunos no son de Dios? ¿O será que algunos no han comprendido realmente que en el Espíritu Santo sí pueden avanzar? Bueno, ahí están esas inquietudes. Si Cristo no está en tu vida, es el momento de clamar
por el Salvador. Y si Cristo está en tu vida, ¿te has dado cuenta de tus pecados? ¿Qué estás esperando para mortificar las obras de la carne? Quiero entrar a la parte final con esta corta reflexión. Mira lo siguiente. El chisme es pecado. El hablar mal de los demás es pecado. Una mentira es pecado. Desear lo del otro es pecado. No compartir es pecado. Hablar palabras necias es pecado. El orgullo es pecado. Los dotes de superioridad, eso es pecado. Y estoy poniendo cosas que el hombre piensa que son ligeras, que eso Dios no las cuenta como pecado. Sí, cosas aparentemente ligeras. ¿Sí ves? Ahí no te describí. Matar es pecado. Robar es pecado. Mira, no te mencioné nada de eso. Para que una vez más, reiterando esto, tú empieces a analizar lo que hay alrededor de tu vida. El chisme es pecado. El hablar mal de los demás es pecado. Una mentira es pecado. Desear lo del otro, es decir, codiciar, es pecado. No compartir es pecado. Hablar palabras necias es pecado. El orgullo es pecado. Esos dotes de superioridad son pecado. ¿Sí? Mira, eso es pecado. Ahora, ¿sí te das cuenta del pecado? ¿O crees todavía que eres cristiano y que no pecas? Porque lamentablemente muchas personas creen que son cristianas porque envían versículos bíblicos por las redes sociales, pero su vida y su testimonio es un desastre. Muchas personas piensan que son cristianas porque estudian la Biblia y porque aparentemente la han entendido, pero tergiversan pasajes bíblicos. Pero su testimonio no tiene nada que ver. Y cuando hablo de su testimonio, no estoy diciendo que sea testimonio perfecto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que reconocen su pecado. Pero ¿cada cuánto lo reconocen? ¿Cada año? ¿Cada 6 meses? ¿Cada 3 años? ¿Cada 10 años? Mira, ahí está el punto. Ahí está el punto, porque si tú haces una radiografía de lo que es tu día, te vas a dar cuenta. Y en la medida que te vas a dar cuenta de ello, vas a iniciar una guerra sin espera contra el pecado. Primeramente que entendiendo que eres una persona que está en Cristo. Y que como estás en Cristo tienes el Espíritu Santo. Y como tienes el Espíritu Santo, Él te da las fuerzas, te da el poder para que venzas, para que hagas morir. Es decir, para que esas fuerzas del pecado empiecen ¿qué? A menguar. Y mientras va menguando la carne, ¿qué va ocurriendo? La santificación progresiva. Este es el punto de la vida del creyente. Pero si tú no lo entiendes, si tú no lo comprendes, ocurren dos cosas. Una mala exposición de la palabra o que no eres hijo de Dios. ¿Sí? Porque si somos expuestos adecuadamente a la palabra, ¿vamos a qué? Vamos a empezar a mirar nuestra responsabilidad sabiendo que no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Pero vamos a obrar también bajo nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer las Escrituras y nos vamos a exponer bajo esa radiografía. Vamos a meditar en las Escrituras. ¿Sí? Vamos a meditar. Vamos también, ¿qué? A orar. Vamos a pedirle al Señor. También vamos a reconocer el pecado. Vamos a reconocerlo. Mira, la Biblia tiene muchos pasajes, muchísimos pasajes, donde se nos dice que la persona no reconocía el pecado. Por ejemplo, Adán y Eva. ¿Qué hicieron? No reconocieron el pecado y fácilmente le echaron la culpa a los demás. No, fue la serpiente. No, fue ella. No, fue él. ¿Sí ves? Fácilmente. Saúl,
cuando fue desechado del reino. ¿Qué hizo? Echarle la culpa al pueblo. Echarle la culpa al pueblo. ¿Sí ves? Fácilmente las personas le echan la culpa a los demás. ¿Por qué tu matrimonio no funciona? No, es que es culpa de ella, es que es culpa de él. ¿Por qué tal cosa? No, es culpa de tal. ¿Por qué no puedes organizar bien tu economía? No, es que es culpa del trabajo, no es que me pagan tan poquito. Si es, todo siempre es excusas y culpas. Pero aquí se nos está diciendo que para mortificar el pecado seriamente debemos reconocer que pecamos, que fallamos. Lo debemos reconocer. La gente piensa que cuando llegó a Cristo yo ya me arrepentí de todos mis pecados. Yo era un borracho, era adúltero, era un mujeriego, era todo eso. Señor, yo te pido perdón por todo eso lo que hice y hasta ahí. Y ya piensa que no hay nada más. Y entonces, ¿cómo vas a mortificar el pecado si ahora piensas que no tienes ni un solo pecado? Que tienes alitas, que eres un angelito que no comete ningún pecado. Ahí es cuando se ve el verdadero testimonio. Porque vuelvo y digo, el testimonio no es una vida de apariencias. Ante los demás, mi casa es excelente. Ante los demás, todo es sobre ruedas. Pero cuando entro a mi casa, eso es un desorden. No, eso es un testimonio de apariencias. Un genuino testimonio es cuando tú le dices a tu esposa, perdóname. Un verdadero testimonio es cuando tu hijo se acerca a los padres y dice, papás, perdónenme. Aun cuando los padres le dicen a sus papás, perdóname. Aun cuando los hermanos en la congregación se acercan y le dicen al otro, oye, perdóname, he pensado esto, mira mi carne cómo me lleva. He hablado esto de ti, mira mi carne cómo me llega. Ese es el verdadero testimonio. Personas que se arrepienten de su pecado y que no viven de apariencias. Porque estamos llenos de cristianos de apariencias. Y muchos de ellos posiblemente no han nacido de nuevo. Una vez más, si te has dado cuenta que tu vida es puras apariencias y que no has batallado absolutamente para nada esos deseos y esas acciones de la carne, es momento que te arrepientas y clames a Cristo, porque si no te vas para el lago de fuego. Y si tú, que te has dado cuenta, que comprendes todo esto, pero que estás en la lucha, es momento de entender tu responsabilidad y ponte a actuar de inmediato, pidiéndole a Dios, porque las fuerzas vienen de Dios. Hay que mortificar el pecado. No esperes un día más. No esperes un día más. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.